no me permite otra cosa. ¿Lo cliqueás y no te deja compartir? No, a ver, ahora. Ahí está, Patricia. Ahí está. Ahí llegó. ¿Y ahora? Estamos viendo tu pantalla. Ahí está, ahí ve la pantalla Estamos y en bien. algún momento cuando vos Ahora veas tendrías que abrir el documento. Abrí el documento, Patricia. Ahora ya el documento. Ya lo abrí. Abrí el documento. Ahí está presentando, ¿eh? Y picar en el documento. Ya está abierto. Sí, y picar ¿Vos el estás documento. viendo en tu pantalla, estás viendo el documento? Sí, sí. Y me dice que mi Google está compartiendo una ventana. Cliquea en el documento, Patricia. Sí. Me parece que sí. Lo que pasa es que me parece que Patricia está mostrando una pestaña y en realidad es una ventana, ese es el tema. Me parece que esa es la diferencia. Te está mostrando pero es lo tu mismo, pantalla de internet y no tu iguales. ¿Sí? Yo estoy haciendo lo que me dijiste vos, una ventana. Sí, una ventana. Lo que me dijiste vos, una ventana. A ver, ¿por qué no vas a presentar toda tu pantalla? Y ahí abrís el... Yo cuando uso clase hago eso. A ver. Ahí está. Y ahora abrí el PowerPoint tuyo. Ahora toca tu PowerPoint. Y ahí está. Y ahí está. Bueno, mira, ¿por qué vos no lo tenés? Vos tenés lo que yo le mandé a Adriana. Ponelo vos y yo lo voy pasando. Si puedo ir pasándolo yo. Claro. Bueno, me vas a tener que ir indicando, ¿sí? Yo lo voy pasando, no hay problema. ¿Sí? Ay, qué lástima, qué lástima. No pasa nada, no pasa nada. Son cosas que pasan. No, pero hago lo que decís vos, a ver únicamente que vuelvo a hacer lo de la pantalla, porque ahora me sale dejar de compartir. Ahí está. Bueno. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bueno, a ver, ahora no tengo el compartir. ¿Querés que ponga toda la pantalla mejor? Por las dudas. Presenta ahora toda la pantalla. Probá con eso. Ahí está. Perfecto. ¿Está? Sí, sí, se ve perfecto. Ok, entonces era la pantalla y no la ventana. Perdón. No, está bien. Bueno, a ver. Este título nos dice la problemática en definitiva del tema de las decisiones, que es justamente la primera de las palabras que tiene que ver con la incertidumbre, porque siempre digo que alguien que está hablando de decisión no puede dejar de hablar en sus primeros minutos de lo que es la incertidumbre. Cuando nosotros estamos tomando cualquier decisión en cualquier ámbito, la característica más importante es justamente esto de enfrentar la incertidumbre. ¿Y por qué pusimos percepción y realidad? Porque, y esto es lo que les quiero dejar hoy lo más claro posible, es que lejos de ser el robot de ser humano que en algún momento estudiamos y que pensamos que somos al enfrentar decisiones, en realidad en ese momento las últimas investigaciones ya probaron que nosotros nos equivocamos y que nuestra mente nos hace trampas. Por eso hablamos de la percepción, porque en definitiva, después de estar analizando esa incertidumbre, no sabemos nunca si llegamos a estar muy cerca de la realidad. Por eso estamos hablando de percepción y realidad, porque lamentablemente no tenemos un termómetro, como digo siempre, para ir a ver cuánto estoy de lejos o cerca de la realidad. La realidad que tiene que ver con la evidencia, la realidad que tiene que ver con el mundo objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿hay un mundo objetivo ahí afuera cuando nosotros estamos ya imaginando, analizando este mundo que tengo bajo decisión? Ya sabemos que no. ¿Por qué? Porque tenemos el ser humano que en definitiva
no puede con sus mecanismos, y eso es lo que vamos a estudiar, llegar a tener la certeza o la evidencia de lo que está percibiendo. Por eso nosotros hablamos de un universo percibido. Y la famosa realidad, que por supuesto no nos va a dar el tiempo hoy, pero de reflexionar a, bueno, ¿qué pasa con la realidad, no? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la verdad, no? Podríamos estar hablando y filosofando toda la noche sobre el tema. También decirles que si ustedes en este momento tienen dudas, después de haberme escuchado un rato, van a tener más dudas, ¿no? Porque en decisión y en todo lo que les voy a decir, acá no hay recetas, sino que lo que tenemos es una reflexión sobre todos aquellos elementos que nos están molestando, entre comillas, y que vamos a tratar de corregir en la medida de lo posible para llegar a la mejor decisión. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Muy bien. Perfecto, sí. Perfecto. Ok. La incertidumbre, ¿qué es? ¿Existe un mundo de certeza en lo que nosotros tenemos que vislumbrar desde las decisiones más triviales hasta las decisiones más significativas? Nosotros no tenemos siempre una cierta incertidumbre. ¿Cuándo tenemos certeza? Cuando yo pregunto a los alumnos cuál es la certeza, al instante enseguida me dicen, y la muerte. Sí, bueno, eso déjalo. Ya sabemos que todos vamos a morir, pero en otras situaciones de decisión, si yo quisiera morir también no tengo la certeza, ¿no? Porque quizás me sale mal, así que tampoco en eso tendríamos certeza. Había un autor que decía que la característica más importante que tenemos como seres humanos es justamente, y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, nuestra lucha con la incertidumbre todo el tiempo. Entonces, esa incertidumbre, cuando yo tenía que calificarla antes de la pandemia, yo decía, bueno, a ver, estamos siempre con una incertidumbre relativa, porque cuando nos acercamos a la incertidumbre máxima, ahí estamos en problemas. En realidad, la incertidumbre máxima, ¿qué es? Y cuando tengo información de repente que es ambigua, es la peor de las situaciones, donde tengo información de dos fuentes que yo pienso y creo que son confiables, y digo creo porque nunca voy a tener, digamos, la seguridad de la calificación, pero en realidad supongamos que para mi sentido esas fuentes son confiables y son contradictorias. Entonces, la pandemia hizo que no tuviera que pensar mucho en la explicación de decirles, es lo que estamos viviendo ahora. Esa incertidumbre que, lejos de disminuirse a medida que vamos transcurriendo estos meses, de repente se acentúa, ¿no? Y ni que mencionar cuando estamos pensando en el futuro, en una situación, como decíamos hace un rato, con el tema de la universidad, de ver cuándo volverán las clases presenciales, estamos hablando del 2022, y entonces decimos, bueno, ¿y quién se anima a decir cómo vamos a estar? Porque si nos recordamos lo que decíamos el año pasado, era que este año ya íbamos a estar viviendo una normalidad. Entonces, la incertidumbre es un fenómeno subjetivo, entender que siempre estamos navegando en una incertidumbre relativa, desde un cero de incertidumbre, que sería la certeza que no existe, hasta la incertidumbre máxima, que tratamos siempre, desde el punto de vista, digamos, mental y de pensamiento, tratar de reducirla, porque dicen los psicólogos, y ustedes estarán de acuerdo, y puedo llegar a tener un contraejemplo, ¿no? Como decía Popper, porque un alumno una vez me dijo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, profesora, yo me siento muy cómodo con la incertidumbre, porque en realidad sabemos que como seres humanos nos sentimos muy incómodos con la incertidumbre y tratamos de minimizarla, ¿no? El famoso, y el 80% de estas operaciones salen bien, y yo tengo que decidir si me opero o no me opero, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagaríamos por la certeza, no? Porque, como decimos siempre, voy a ir a engrosar el 80% o voy a ir a engrosar el 20%. Entonces, lo que dice esta diapositiva es que en un mundo de certeza, la teoría de la decisión y estas reflexiones que vamos a hacer ahora no tendrían sentido, porque en certeza yo puedo tomar
la metodología, el método, la investigación, el software, el programa que me lleve al éxito. ¿Por qué? Porque tengo certeza sobre los elementos que estoy trabajando. Y en un mundo de caos absoluto, donde tampoco puedo ni siquiera determinar las variables que están en juego, siempre pongo, me acuerdo de este libro de Borges, La Lotería de Babilonia, que era el ejemplo típico de esto, no existía el problema de la decisión, porque yo ni sabía, ni podía saber cuáles estaban las variables en juego sorteadas en forma aleatoria. Entonces una mañana nos despertábamos y éramos reyes, y otra mañana prisioneros, y a la otra mañana nos iban a matar. Entonces, no sé si leyeron el libro, pero este es el ejemplo de la incertidumbre máxima. Acá en la pandemia, y en algún punto a veces nos acercamos, ¿no? Vacuna sí, vacuna no, de repente barbijo, ¿no? El año pasado, barbijo sí, ¿no? Se escuchan diferentes voces y, bueno, ¿qué pasa entonces con nuestras decisiones? ¿Cómo percibimos todo esto? Muy bien. Esto que resulta todo un, y lo hice adrede, esto de los círculos, como para mostrar una cierta confusión, donde acá rescato la evaluación racional y la evaluación emocional, y también decirles que voy a tratar de usar poco, y no es el objetivo de esta charla, la palabra racional, porque en términos de decisión, la frase que lo resume es la frase que decía Pavesi, que lo voy a nombrar seguramente más de una vez, que fue mi mentor y el que trajo teoría de la decisión a la facultad, a la UBA, en el año 1970 y pico, cuando se creó la carrera de licenciado en administración, ¿no? No hay nada más irracional que hablar de la racionalidad, decía él. ¿Por qué? Y porque el racional es dar razones. Y filosóficamente podemos hablar y hacer un tratado sobre esto. Y yo escribí unos cuantos artículos, que este no es el momento para decirles, pero hoy por hoy lo racional es sinónimo al pensamiento. Decir entonces desde un punto de vista racional son mis razones, que pueden no ser las tuyas. Entonces, con los avances de la neurología, hoy por hoy decir que yo razono quiere decir que tengo los lóbulos frontales en funcionamiento y que no soy un inimputable, ¿no? Entonces, hace unos cuantos años éramos seres racionales, mejor dicho, que pensábamos, pero que además teníamos una emoción, que por supuesto había que eliminar. Ahora lo que se dice es que somos seres emocionales que pensamos o que razonamos. Fíjense, se dio vuelta el paradigma, ¿no? Entonces, hace unos cuantos años en la Argentina, cuando ya en Estados Unidos habían empezado estas investigaciones en el año 70, acá tardó en llegar, se dio, digamos, el paradigma totalmente contrario a lo que durante muchos años nos venían enseñando, y también yo enseñé en muchos años, el tema del robot, ¿no? El robot economicus, el robot decididorus, y lo notable es que cuando hay una teoría, como decía Popper, que es la que todavía no apareció el contraejemplo, nadie se le ocurría preguntar ni ponerse a dudar, porque, a ver, el administrador es un ser humano, y el ser humano cuando va como agente de cambio, está en una organización o va a hacer algún cambio, ¿con quién cambia? Con otros seres humanos. Y entonces había que desterrar la emoción, ¿no? No se hablaba de subjetividad. Bueno, hoy queda claro, por lo menos les va a quedar claro en lo que yo voy a decir, es que no hay decisión sin emoción, que no se puede eliminar la subjetividad, porque eliminar la subjetividad es eliminar al ser humano, y que además, por supuesto, cuando estamos hablando de emoción, estamos hablando de la característica del ser humano, estamos hablando de no un estrés profundo, donde tengo ya algún tipo, digamos, de problemática, porque nadie va a decir en su sano juicio, en ese caso, que tengo que tomar decisiones. Si estoy bajo un estrés profundo, lo que tengo que hacer, por supuesto, es no tomar ninguna decisión y calmarme primero, ¿no? Entonces, está claro que yo recibo un estímulo, que lo interpreto, que genero un conocimiento y que ahí tengo una percepción. Y dicen los neurólogos que además tengo el tema del anclaje en la memoria, que después vamos a seguir mirando y desentrañando un poco esto. Entonces,
¿Por qué es tan importante este tema y por qué es un tema además transversal? Porque esto pasa en cualquier disciplina, en cualquier ámbito, cuando el ser humano tiene que tomar una decisión. Entonces, cuando yo voy ya identificando los elementos, voy identificando el conjunto que está bajo decisión, saber qué es lo que yo percibo, que quizás tiene unas cuantas diferencias con lo que puede percibir el otro. ¿Y esto por qué es tan importante? Ustedes dirán en la administración, ¿no? Y es importante porque el administrador es un ser humano y además, ¿qué administra fundamentalmente? Administra seres humanos, capital humano, ¿no? Ya no se usa recursos humanos, sino capital humano. Sabemos bien y desde siempre que cualquier cambio de procedimiento, de programa, de lo que hagamos en una organización, si no lo compra el usuario, la cosa no funciona, ¿no? Además, cada organización tiene un ADN particular que no es la sumatoria de los ADN que están dentro de esa organización, ¿no? Esto también es todo un tema, hablar de la cultura de la organización, que por supuesto viene de arriba para abajo, de años y de una serie de condiciones que se dan dentro de la organización y que por supuesto es la que determina la organización porque es su ADN. Entonces, esto es transversal e importante porque cuando yo ya estoy analizando esa supuesta realidad, y yo les cuento un poco el final y a dónde voy, es que para tomar las mejores decisiones, para tomar las decisiones más efectivas, acá no hay muchos mecanismos, van a ver ustedes, de sesgarse, ¿no? De cómo me acerco a esa realidad. Entonces yo, y me hago cargo de lo que digo, creo que lo más importante es sentirse humildemente seres humanos que nos equivocamos y no creer que cuando tengo que tomar una decisión, cuando los valores en juego son significativos por el hecho de estar pensando un poco más, analizando o haciendo cuadros o lo que fuera, todavía estoy en mejores condiciones de tomar una decisión cualquiera. ¿Por qué? Y porque quizás mi mente me hace trampas. Quizás estoy percibiendo algo que no debería percibirlo y que, por supuesto, como no somos psicólogos, no vamos a ir a averiguar por qué. Pero entonces, la consigna, que acá no hay muchas recetas, pero en la conclusión de todo esto es, iniciemos cada decisión pensando, bueno, a ver, estoy emocionado en esto, estoy siendo presa de alguna trampa, hacerse este panorama de abogado del diablo. Yo lo resumo en esas palabras, ¿no? Estar siempre cuestionándonos, siempre haciendo nuestras propias críticas. Si lo podemos compartir con otro, mejor, porque entonces voy a tener la visión de otro ser humano, y ustedes lo habrán hecho ya más de una vez, con decisiones significativas que compartieron decisiones y había un tronco común, ¿no? Y después, seguramente, si lo compartieron con alguien, había este tronco común y después había particularidades de uno y de otro, ¿no? Entonces, acá el problema es justamente cómo llegamos al conocimiento del mundo, cómo llegamos a esa realidad. Bueno, si hay algún abogado diría, quiero evidencia, quiero el papel firmado, quiero la cámara que lo filmó, en las discusiones, ¿no? Como de repente, no sé, en las organizaciones hay seres humanos que después se olvidan de lo que sucedió y quizás ya en la mente les queda una acción que en realidad no pasó en la realidad, y si eso no está con una cámara, ¿cómo explicarle que entonces fue su propia percepción? ¿Y por qué? Y porque yo percibo. El individuo, como decimos, creemos con nuestra percepción que lo que estamos percibiendo es la verdad. Y por supuesto luchamos y vamos a seguir relacionándonos, discutiendo con los demás que esa es nuestra verdad. Entonces, el que tiene la mente cerrada, el que dice nunca me equivoco, el emprendedor, y esto les habrá, en algún momento quizás conocerán algunos, sobre todo si es un emprendedor exitoso, que aunque ahora tenga problemas, la fórmula que implementó lo llevó al éxito y no quiere escuchar ninguna otra campana, bueno, va a estar lejos de la realidad. ¿Y cómo demostrarle, no? Porque acá la evidencia la tenemos cuando ya la cosa ocurrió, y cuando yo la alternativa ya la implementé, se terminó la decisión, ¿no? La decisión muere cuando yo elijo una alternativa y la acciono.
Entonces, por eso acá en la evaluación de la realidad yo puse percepción, incertidumbre y las restricciones que tengo, ¿no? Restricciones de todo tipo. Ahora nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a las restricciones internas que tengo, ¿no? Por supuesto que también tengo restricciones externas porque tiene que ver con el contexto, con la información y con lo que yo estoy haciendo de mi análisis del futuro. Acá no estoy adivinando. Y esta es una característica que ya, la van a ver en otra diapositiva, insistiendo mucho, 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 que es esto, que parece una verdad de perogrullo, pero esto es fundamental para pensar nuestra problemática en la decisión, que la decisión es futuro, siempre es futuro. Yo no decido para el pasado. Entonces yo estoy acá dándole la espalda a la historia, al pasado y mirando el futuro. Yo tengo que mirar el futuro, tengo que preguntarme qué va a pasar cuando estoy pensando en esa incertidumbre, cuando estoy analizando esa incertidumbre. Ahí está la problemática de la decisión. ¿Qué puede pasar en la situación de decisión que me afecta? Por supuesto que no voy a ver todo lo que pasa en el universo, porque de repente si estoy pensando en la cotización del dólar, no me va a importar que esté lloviendo, ¿no? Cuando yo explico la incertidumbre, ya hace unos cuantos años hago un gran rectángulo donde digo, esta es toda la incertidumbre del mundo. Y entonces las alternativas que se me están ocurriendo, que son las que van a accionar para solucionar mi problema de decisión, me lleva a ¿qué? A una porción de incertidumbre. Si estoy pensando entonces en que, bueno, ¿qué va a pasar con una venta, una compra, con el patrimonio, con los honorarios, con la moneda, que el dólar o lo que fuera, si compro, cómo invierto? Voy a ir a una porción de esa incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí está el talón, digamos, hay muchos talones de Aquiles acá, pero esto es lo que inicia el problema de la decisión. Y no lo dije todavía, pero hace un ratito dije que cuando tengo un mundo de certeza, yo puedo elegir la alternativa que me lleve al éxito. ¿Por qué? Porque tengo certeza. Cuando yo ya estoy en incertidumbre, jamás ningún modelo me puede asegurar tomar la decisión que me lleve al éxito. Jamás. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y para qué entonces acá estoy perdiendo el tiempo escuchando esto? Yo estoy segura absolutamente, porque bueno, ya no recuerdo mi vida sin teoría de la decisión, que minimiza las posibilidades de fracaso. Minimiza las posibilidades de fracaso. El tener primero esto que estamos hablando de la percepción, saber que es una percepción subjetiva e individual, que vamos a seguir hablando. Y segundo, la sistematización, el modelo, poder conocer la diferencia entre lo que son las alternativas, lo que son los objetivos, lo que son las variables inciertas, llegar a modelizarlo. Eso también me da un orden mental y, por supuesto, me va a dar la posibilidad de tomar mejores decisiones. Entonces, mucho de lo que dije también está entonces en esta diapositiva. Acá tengo la incertidumbre, acá tengo la experiencia emocional. Hay algo que no vamos, por supuesto, tampoco a hablar hoy porque significaría también mucho tiempo de abordaje, que es la actitud frente al riesgo, ¿no? El tema de la aversión o de propensión a riesgo también es fundamental y por eso lo puse acá para acordarme, porque últimamente cuando me entusiasmo del tema de la percepción de esto no digo, y la verdad esto sería para alguien que quiere hacer una tesis, una buena investigación, ¿no? Porque esto fue, la actitud frente a riesgo tiene que ver con en el año 1700 y pico, ¿no? Cuando Bernoulli dijo por primera vez que el dinero no era una medida constante para todos los individuos. Y después eso, por supuesto, se fue mejorando hasta llegar a 1947, después de Pareto, donde se dice, bueno, cada uno tiene su función de utilidad. Y entonces vos de repente, uno de ustedes elige un premio seguro antes que tirar la moneda, aunque en realidad con la moneda podrías ganar mucho más. Conclusión, hay personas que tienen aversión al riesgo y hay personas que tienen propensión al riesgo. ¿Y esto tiene que ver con la decisión? Claro que sí. Y tiene que ver y es muy importante. No se investigó tanto, y esto viene a cuento de, como esto corresponde a las teorías normativas, la teoría normativa, y ahora les voy a explicar cuando aparece Kahneman, el premio Nobel, hablando de todo lo que
pretendían mostrarnos las teorías normativas que después, en definitiva, él dijo, esto no sirve porque los seres humanos lo violan todo el tiempo. Entonces ahí se terminó un poco la investigación y aparecieron los psicólogos. Entonces todavía quizás yo no leo todo lo que se produce en el mundo, no voy a decir esa falsa soberbia. No hay mucha investigación si esto de la aversión o de la propensión es un problema genético o de dónde viene, porque no tiene que ver con el patrimonio. Y acá, después les voy a contar, se está estudiando en diferentes disciplinas el término de la decisión. Están todos muy entusiasmados de ver, y hay ya unos cuantos avances, de qué parte de nuestro cerebro queda coloreado con resonancias magnéticas especiales para saber que cuando estamos disgustados hay una parte del cerebro que está coloreada. Cuando estamos tomando decisiones emocionales, hay también otra parte coloreada. Y cuando estamos razonando, esto de lo racional son los lóbulos frontales que están acá en el costado de nuestra frente, ¿no? Y esto, la verdad, no sé si se terminará diciendo que es genético, pero conclusión, esta actitud frente al riesgo, que no está muy escrito ni investigado, hace muchos años que se habló de esto y después se dejó, está claro entonces que cada uno tiene una actitud frente a determinadas situaciones que no tienen que ver con el patrimonio y que sí tienen que ver con el arriesgarse o no arriesgarse, ¿no? Que por eso cuando hablamos de ser emprendedores y de tener cursos o capacitación en este sentido, hay algo que va a ser determinante de cuál es la característica de esa persona, porque si esa persona tiene aversión al riesgo, difícilmente termine siendo un emprendedor, ¿no? Acá entonces, las leyes estas de Gestalt lo resumen en tres, que es la percepción, que es la interpretación de los estímulos, el tema de la sensación, que podríamos decir también en definitiva los sentidos o la emoción, y la neurología cognitiva. Ustedes ya saben que hay muchos avances en ese sentido y que por eso hoy estamos hablando también de neuroeconomía, y están cambiando los planes de estudio de economía, ¿no? En Alemania ya no se estudia la economía tradicional, sino que se habla de la economía del comportamiento, porque ese robot economicus, como decías, ya se sabe que no existe, ¿no? Ninguno lo vio y tampoco lo vamos a ver. Entonces acá está una buena figura para ver cómo somos, de qué estamos compuestos, y todo lo que dijimos sucede acá, ¿no? Si bien decimos que la emoción es del corazón y podemos tener palpitaciones o arritmias, pero esto viene de la mente, no viene del corazón, ¿no? El que manda es esto que está acá, por eso puse esta diapositiva de todo sucede acá. Y esto es para que lo lean, ¿no? No lo voy yo a repetir, es fundamentalmente lograr entender la capacidad fuera de lo normal que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, al procesar la información, como fíjense el procesamiento de una PC, ¿no? Comparado con las conexiones que tiene nuestro cerebro, y lo que, si bien nosotros no somos conscientes de las sinapsis y de cómo estamos trabajando en cada decisión o en cada pensamiento, imaginemos entonces por un minuto todo ese trabajo, ¿no? Que tiene el cerebro. Y ahora me recuerdo, esto va a estar en otra diapositiva más adelante, pero para contarles, un neurólogo decía, por eso que varias disciplinas estamos estudiando lo mismo y con nombres diferentes, la famosa clasificación de Simon de decisiones programadas y no programadas. Sabemos todos que en una organización las decisiones programadas son las rutinarias, las que la organización no podría vivir si no tuviera esas decisiones, que en realidad no son decisiones, sino que la persona implementa la acción
que previamente alguien le dijo que tenía que hacer, ¿no? Nosotros nos enfocamos a las decisiones de una única vez. Y entonces este neurólogo dice que esto también nos pasa en forma individual, que es interesante saberlo, ¿no? Porque cuando yo le explicaba hace muchos años no tenía este feedback del neurólogo. Y yo decía, y bueno, cada uno puede tener sus decisiones programadas. Y creo que, no sé, el ejemplo que yo daba era llevar el paraguas, así no pienso si llueve o no llueve, pero estaba equivocada, o mejor dicho, no es que estaba equivocada, pero me faltaba información, porque el neurólogo dijo marcadores somáticos. El cerebro, cuando tenemos decisiones repetitivas, que son las que no me interesan, las que tengo que hacer todos los días, no quiere gastar energía. Y entonces ellos lo llaman marcador somático. Y el ejemplo que ellos dan es, no sé, voy a la universidad y voy con el auto y no me pregunto todos los días que voy a ver a qué playa de estacionamiento dejo el auto, ¿no? Lo decido para un tiempo. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que una variable, por supuesto, puede cambiar. Pero no estoy todo el tiempo preguntando cada vez que voy a ver dónde dejo el auto, ¿no? Si lo dejo afuera, si lo dejo acá, en la playa A o en la playa Z. Lo mismo dice lo que desayunamos a la mañana, ¿no? No estamos haciendo un plan de decisión de desayunar diferente. Más o menos estamos siempre con lo mismo. Bueno, esto es que están maravilloso lo que sucede en nuestra mente, que también se autorregula y dice, mira, no quiero gastar energía en esto, así que hago siempre lo mismo, ¿no? Para usar esa energía para las decisiones más significativas. Y lo último de lo último, por las dudas, si alguien tiene algún problema de colesterol, parece que cuando tenemos mejor colesterol, mejor habilidades cognitivas tenemos, porque parece que el cerebro usa colesterol ahora. Así que ahí vamos a estar entre la diferencia de lo que dicen los cardiólogos y lo que dicen los neurólogos, de que el colesterol hay que bajarlo con la famosa estatina, pero empiezan a haber problemas cognitivos, que por supuesto tampoco se dice mucho, pero bueno, esto es otro tema. Bueno, ¿qué es decidir? ¿Qué es decidir? Y acá ustedes esto lo pueden leer, pero yo quiero, quiero decirles muy simplemente que ustedes que no conocen, los que no conocen teoría de la decisión y que por supuesto no es esta la charla para hablarles del modelo, ponerles el pensamiento en alerta que la decisión no es la elección última de la alternativa. Cuando yo llamo el problema de la decisión, me estoy refiriendo al proceso anterior, y es lo que yo llamo metadecisiones, que son, por supuesto, las que tienen que analizarse con toda la pasión, con toda la información, con todas las idas y vueltas, porque ahí se juega la decisión. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Para que tengan idea y quede claro. ¿Cuál es el objetivo? Tengo uno, tengo varios. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los resultados? Esas son las metadecisiones. Y esas son las que tengo que ir y venir todas las veces, porque hasta que no la implemento sigue siendo decisión. Cuando yo elijo la alternativa y la implemento, ahí murió. Como digo siempre, es el final de la película. Pero cuando digo decidir, es un proceso voluntario, sistemático, con metodología, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a estas metadecisiones. Y ahí es donde tengo que hacer hincapié. No es en los criterios últimos para elegir la alternativa. Ahí se juega la decisión. Y otra decisión, no menos importante, ustedes se preguntarán, ¿y cuántas veces voy, vengo? Porque son como fotos que voy haciendo a medida que voy pensando en una situación de decisión. Las famosas stopping rules o reglas de terminación tampoco están dadas de afuera, y tampoco me voy a fijar un libro a ver cuál es. Yo digo, yo estoy satisfecho con esto, y entonces elijo esta alternativa, o de una decisión que no es menor dentro de las metadecisiones, ¿no? Decir, esto ya me satisface, ya acá tengo lo que quiero, tengo las alternativas, tengo lo que puede pasar. Pero esto viene después a que yo diga, entonces tengo un proceso de reflexión.
Y acá esta diapositiva justamente decía eso, decidir no es elegir. El que no conoce el proceso puede pensar que hay una serie de criterios que me ayudan en elegir alternativa. No, no, no. El tema viene antes, porque ¿quién dice cuál es el objetivo? Si son uno, si son varios. ¿Y cuál es la prioridad? Porque por suerte o no por suerte, en la vida siempre tengo más de un objetivo. Y además están en conflicto. Ustedes saben bien lo que quiere decir objetivos en conflicto. Quiero aumentar la obtención de uno, me disminuye la obtención del otro. Entonces, el famoso dicho de la empresa, ¿no? Con el tema del cambio climático, que estamos en el centro de investigación. Sí, yo ayudo al cambio climático, ahora las famosas empresas de triple impacto, ¿no? Lo social y el tema del medio ambiente, además de la ganancia. Pero hasta que no me demuestren que en la situación de decisión eso está como objetivo y prioritario, la cosa es como que, bueno, hay un doble discurso, ¿no? Y es solamente enunciar alternativas o informaciones que después no hago, porque en general están en conflicto, ¿no? La alternativa para cuidar el medio ambiente no es la más barata, ¿no? Entonces, cuando tengo esas dos preguntas, estas dos dudas, no sé qué hago. La prioridad de los objetivos es importante y esto no es tema de hoy, pero cuando me preguntaron hace poco, bueno, a ver, resumí, para tener las decisiones lo más efectivas, eficaces posibles, ¿cuáles serían las dos burbujas? No me digas más de dos. Una es la percepción, es lo que vamos a hablar hoy, y otra son los objetivos, que no puedo dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque tanto los individuos de una organización, los CEOs, los presidentes, lo que fueran, y los seres humanos en nuestras decisiones individuales, muchas veces no sabemos lo que queremos. Queremos la alternativa que nos dé todo, y la alternativa que nos da todo, y es muy poco posible que suceda. En general tengo una alternativa que me da más de una cosa y menos de la otra. Y esto de pasado, presente, futuro, esto para recordarme de seguir insistiendo que si yo tuviera un pizarrón acá, les dibujaría un hombrecito o una mujercita, porque hoy hay que decir todos, todas y no sé qué más, mirando el futuro, con una flecha para allá. No existe decisión en el pasado. Y eso es lo que caracteriza la decisión, ¿no? Muy bien. Acá algo de esto ya dije, y para que quede un poco más claro, como dicen los biólogos, mi amigo biólogo, el ver visualmente siempre es mejor, ¿no? Y por eso siempre preparo estas diapositivas de apoyo, más para los que están escuchando, ¿no? Que para mí. Esto es una definición muy, muy antigua, que se hacía mal y por eso está bueno hacerla bien. Quizás alguno de ustedes la conoce, que era teoría de la decisión bajo certeza. Decían acá, bajo riesgo, bajo incertidumbre. Esto, olvídenlo, y si lo recuerdan, no se lo recuerden nunca más. Porque el riesgo está muy mal usado acá. El riesgo es lo que dijimos antes, la actitud frente a riesgo de un individuo con aversión o con propensión a riesgo. Esto es una clasificación que hizo Pavesi con nombres que son muy acertados, que es el mundo dócil, que ya no forma parte de decisión porque son los métodos cuantitativos, son los métodos cerrados, son los métodos de algoritmos en los cuales yo puedo lograr entonces aplicar al mundo de certeza y llegar al éxito. Lo que antiguamente, hace muchos años, y enseñábamos, método de asignación, método de transporte, teoría de las colas, teoría de stock, etcétera, etcétera, esto ya no forma parte de teoría de la decisión. Y la problemática acá es cuidado, porque a veces profesionalmente lo hacemos, que pretendemos estos modelos llevarlos al mundo esquivo o al mundo rebelde. Y ya de por sí, algo que fue hecho o inventado para un mundo dócil nunca jamás se puede aplicar cuando tengo incertidumbre. Entonces acá en los mundos esquivos tengo ya el mundo gerencial, tengo el qué puede pasar. Y entonces llegamos al mundo rebelde donde cada vez tengo más incertidumbre, donde tenemos la estrategia, la política, la ambigüedad, etcétera, etcétera. Esto para diferenciar cuáles son los mundos de la teoría de la decisión, que por supuesto arranca del mundo esquivo y del mundo rebelde. Estas dos frases
se me ocurrió ponerlas como diapositivas porque también en estos últimos días recibí unos cuantos artículos y también una tesis que no estoy de acuerdo, porque todo acá, como les dije, es para reflexionar, para criticar, no hay receta. Hay como parece una corriente, por lo menos me llegó a mí, no quiere decir que haya una corriente, ¿no? No, la indecisión no sirve, la no toma de decisiones daña a las organizaciones. Como dice acá Roosevelt, lo mejor que puedo hacer es lo correcto, lo otro puede ser incorrecto, pero lo peor es no hacer nada. No, cuidado con estas cosas taxativas. Es cierto, y lo vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, pero ustedes si después empiezan a investigar y les gusta el tema de los sesgos y de las trampas, una es el efecto del statu quo, el ser conservador, el ser conformista, pero cuidado también con ese tipo de aseveraciones, porque hay determinadas situaciones en donde lo mejor puede ser no hacer nada, que es el statu quo. Ahora, si yo estoy obsesionado con eso y tengo resistencia al cambio y tengo problemas y tengo de repente, no sé, estoy yendo a la quiebra, tengo problemas financieros, tengo problemas económicos, sigo diciendo que no hago nada, bueno, me voy a la muerte sola. Esto, ¿quién va a decir que no está bien? Pero cuidado con estas muletillas, digamos, ¿no? Porque todo es relativo al contexto, ¿no? Para el que le interese, había un artículo que Bunge escribió, nuestro filósofo argentino, ¿no? Que hace poco falleció, el elogio de la indecisión lo había llamado. El elogio de la indecisión, porque muy en forma poética, la verdad, un artículo bueno, lo pueden buscar. Creo que no sé quién cumplía 100 años, no sé si una revista, y él escribió este artículo donde decía que qué bueno que también en algún momento alguien puede llegar a estar indeciso, ¿no? Por supuesto, si estoy indecisa y nunca tomo una decisión, bueno, ahí tengo que ir al psicólogo, al psiquiatra, no sé, estoy ya en un border, pero cuidado, digamos, con estas muletillas que nos sirven. Entonces, ¿cómo impacta la crisis, la incertidumbre, esto que tengo que enfrentar como un ser humano? Y está comprobado que, como dije, salvo excepciones, nos sentimos molestos, nos sentimos incómodos. Entonces, en general, lo que decimos es, le ignoramos la incertidumbre y decimos, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Entonces lo reduzco a la certeza. Y bueno, lo reduje yo, pero no quiere decir que eso sea la realidad. Todavía no les dije que, bueno, para mí fue un antes y un después cuando estudié la decisión de la ocupación de las Malvinas en mi tesis doctoral, ¿no? Yo, como Adriana, quizás me pasó antes porque entregué el plan de tesis y Pavesi murió y yo no tenía acá ningún referente, así que me costó empezar de nuevo con este tema. Por suerte, llegué a los documentos originales secretos que están cerrados al público y acá me encontré con toda esta historia que por eso me apasionó, porque la verdad me angustió muchísimo, porque pensé que lo que estaba enseñando ya hacía 30 años no servía, porque sin justificar las personas que estaban ocupando lugares que no debían ocupar, la famosa junta militar, los 22 bibliógrafos que están con todos los comprobantes y a mano todas las reuniones que tuvieron de diciembre del 81 hasta junio del 82, ellos vivían su propio mundo decisorio, que no tenía nada que ver con la realidad. Entonces Gran Bretaña no va a venir, Estados Unidos no nos va a dejar ir a la guerra. Entonces, las analogías del pasado, que es el espejo retrovisor, el efecto de comprobación, todas estas trampas que nos hacemos a la hora de decidir, acá hay algo que es fundamental y que por suerte los psicólogos no se jugaron mucho en escribirlo así muy simplemente, y con mis respetos al premio Nobel, ¿no? Kahneman, que son trampas culturales, son trampas o sesgos que yo puedo minimizar o anular. Y acá les estoy contando al final antes de contarles 2 o 3. ¿Qué son entonces estas trampas? Y son como ilusiones que suceden en nuestra mente. Acá yo les voy a mostrar, y voy a ir un poco más adelante, fíjense esto, por ejemplo.
Esto se llaman ilusiones cognitivas, seguramente conocen y conocen, si no lo conocen conocen otros parecidos, ¿no? ¿Cuántas columnas hay? 2 cuadradas o 3 redondas, depende de donde ponga la vista, ¿no? Acá, ¿ves al señor de la barba y a la muchacha con el objeto en la mano? ¿Los ven los dos? ¿Sí o no? ¿Los ven? La verdad que no, se ve el señor con la barba nomás. ¿Qué se ve? El primero, la primera opción. ¿El señor con la barba? Correcto. Y mirá, Yo veo los dos. Sí, yo veo a la mujer mirando a la izquierda. Sí. A mí me mata la cuestión cultural porque yo veo una chica con un celular. Es muy actual. Podemos imaginar que tiene un celular, ¿por qué no? Claro que sí. Yo veo las dos. Fíjate, ¿qué ves primero? ¿Las flechas verdes o las flechas amarillas? Yo vi las verdes. Bueno, dicen que si vas, no sé bien la explicación, pero que si viste las flechas que van a la derecha es que ejercitas más el hemisferio izquierdo, o viceversa. Yo las amarillas. Yo veo las dos. Primero la verde, pero veo las dos. Claro, sí. Si vos, claro, pero ¿qué viste a primera vista? ¿Qué viste a primera vista? Yo vi la verde. Claro, yo vi la verde también. Yo vi la verde. Después miré y vi la amarilla, pero primero vi la verde. Yo soy muy visual. Una característica también está en relación con la característica de uno. Que claro, es, si es claro que sí. Claro, visual, el color sí. que más resalta. Sí, doctora, ¿no tiene que ver con el problema el tema fisiológico de que todos vemos los colores con distinta intensidad? Usted fíjese que los médicos oftalmólogos dicen que no tenemos perfección en la visión de los colores. Mira vos. Sí, se está estudiando todo ese tipo, digamos, de circunstancias, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué les mostré esto? Porque si nos remontamos a la historia y nadie se acuerda, yo creo que el precursor de esto, sin querer o queriendo, fue Descartes, cuando se preguntaba si los sentidos nos hacían trampas, porque decía, ¿cómo saber, ¿no?, la intensidad o lo que ve cada individuo con sus sentidos, la vista, el olfato, el gusto, ¿no? Y entonces esto, sí, en un súper resumen, todo lo que investigaron los psicólogos es lo que sucede en nuestra mente. Esto de que según cómo nuestra emoción o según dónde nos anclamos, entonces estamos percibiendo el mundo de una manera o de la otra. Lo mismo que hacemos con esas visuales que tienen que ver solamente con el sentido de la vista, ¿no? Entonces, esto que les decía, que no se jugaron en decir si eran culturales o genéticos, ¿no? Después dije eso y después me fui por otro lado. Porque, y esto a mí me pasó en la tesis, si yo asevero, sin mucha o con poca o mucha información, que estas trampas son genéticas, no tengo nada para hacer. Entonces yo tengo que suponer que son culturales y que podemos minimizarlas. Cuando me preguntan, ¿y a usted le parece que se pueden anular? Y yo no sé si lo puedo anular, no es mi profesión y yo no lo puedo contestar con rigor científico. Ahora, lo que sí digo es que si yo sé que mi mente, entonces, por la emoción, por el pasado, por algunas cosas que vamos a hablar ahora, me está ocultando, me está mostrando una realidad que no es la realidad, yo tengo que enfrentar cada decisión con la humildad de decir, bueno, a ver de qué sesgo, de qué trampa estoy siendo víctima y tratar de hacerme, como dije, de abogado del diablo para reflexionar sobre mi propio pensamiento. Y la verdad, con toda justeza, ustedes pueden estar pensando, y lo digo siempre así, que estoy divariando, porque ustedes pueden decir, ¿cómo? Yo me equivoco y vos me estás diciendo que vos misma te vas a corregir y si no hay otra cosa. Yo inventé lo que fue el enfoque integrador, que no es nada genial, sino solamente decir,
Esto, cuidado que lo que vos ves sin reflexionar, sin análisis, sin saberte como humildemente un ser humano que se equivoca, te podés equivocar más. Y recordá todas las trampas que ya los psicólogos hace muchos años que están inventariando. Les cuento, y ya lo nombré 2 o 3 veces, que esto empezó Kahneman en Estados Unidos en el año 1970. Y fíjense que le dieron el Premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, en el año 2002. Él trabajó mucho con Tversky, que murió ya hace unos años, y con experimentos de laboratorio fue demostrando que a la hora de la decisión, aún los que manejamos y somos profesionales y manejamos mejor los números, la estadística o lo que fuera, lejos de equivocarnos menos, nos equivocamos más. Y por eso cuando él empezó sus experimentos, lo dijo con la palabra, por lo menos acá se traducía así, fíjense que los seres humanos violan en forma constante los axiomas de las teorías normativas de los robots, ¿no? Porque el robot tenía que poder discernir. Y a veces, ¿cuántas veces en la vida de repente tengo 2 objetivos y no sé decir cuál es el más importante? Porque los quiero los 2. Y cuando tengo que decir cuál es el más importante, ahí empiezo a fallar, ¿no? Con la teoría normativa, bueno, tenía que ir al psicólogo o al psiquiatra, porque ¿cómo puede ser que yo no pueda determinar qué es lo que quiero o cuál es la prioridad? Entonces yo digo, enhorabuena el acercamiento a la psicología, enhorabuena que empezó con todo esto, porque en definitiva ahí sí nos estamos acercando a la realidad, ¿no? Entonces, digo acá que son los sesgos, acá se me ocurrió poner, ¿no? Estos dibujitos, que cuando alguien le dice la rueda, que no tiene la rueda, le dice, no, gracias, estoy muy ocupado, ¿no? Para escucharte. Típico que a veces hacemos ese tipo de cosas. Últimamente estoy queriendo cambiar la palabra sesgos porque ya hace muchos años que esto se tradujo así, todos usamos el tema de sesgos, pero insisto que ya van varios que me dicen cuidado porque sesgos no se entiende bien si son negativos o positivos, porque es cierto que el sesgo puede ser positivo, ¿no? Un sesgo profesional, de repente, no sé, siempre pongo de ejemplo a mi marido, ingeniero civil, que cuando va por la calle se paran todas las obras y todos los edificios, y eso no es perjudicial. Bueno, si es que tenemos que llegar a un lado apurado, sí puede ser perjudicial. Entonces, quizás mejor la palabra trampas, ¿no? Antes de todo este descubrimiento, nuestro dibujo era proceso genético, proceso cultural, el decisor. Acá el señor de ser, señor o señora, ser humano, se enfrenta a una situación de decisión, hace todo el proceso de decisión y como final de la película elige la alternativa que tiene que implementar. Acá entonces en Colorado están los sesgos. En su percepción, en su razonamiento, en su pensamiento aparecen esto que dijimos. Entonces, ¿cuál fue un poco la evolución histórica? Y acá busqué estos retratos, por lo menos para darle una cara a lo que en definitiva yo personalmente resumo en la evolución. Teníamos la teoría de la elección racional, el homus economicus, el robot, la clásica. Simon, para muchos considerados como el padre de la administración, que tiene el premio Nobel en el año 75, que habla fundamentalmente, al principio es un gran, digamos, el gran hallazgo de la administración, su famoso libro El comportamiento administrativo, sigue siendo vigente y tiene los principios fundamentales de la administración, fue el primero que habló de árbol de decisión, de decisiones programadas y no programadas, la famosa racionalidad limitada. Yo no hago más que rescatarlo porque fue uno de los grandes, ¿no? Cuando él habló de la racionalidad limitada, diciendo y haciendo foco que nunca podíamos tener una racionalidad plena porque el decisor nunca podía llegar a conocer todas las alternativas que tuviera para implementar. Y después
digamos como que reconoció cuando le dieron el premio Nobel, y eso solo lo hacen los grandes, la humildad de desdecirse de algunas cosas que había dicho, porque como conocía y había estado viendo todo lo que había hecho Kahneman, lo nombró con la labor de los psicólogos y se desdijo de algunas cosas que él había dicho, ¿no? Cuando recibe el premio Nobel. Así que eso, digo, esa humildad la tienen solo los grandes, ¿no? Y él, bueno, es como que empezó a abrir, digamos, la puerta de esto de, mira, acá no hay una racionalidad plena, acá está el ser humano, acá está el tema de las alternativas. Bueno, en ese año entonces vienen los psicólogos a mostrarnos que lo que pretendíamos y sabíamos y creíamos que era la verdad absoluta, que eran los axiomas de la teoría de la elección racional, constantemente en el momento de tomar una decisión el ser humano los viola. Ahora no se habla de violar, sino lo que se dice es que los seres humanos somos así. Y fíjense que después vamos a terminar esta presentación hablando un poco de Thaler, porque Kahneman, premio Nobel de Economía siendo psicólogo. Thaler, economista, pero trabajó mucho con Kahneman. Su libro Nudge, que estaba en inglés antes de recibir el premio Nobel, que acá no estaba traducido, que ahora está traducido como Un pequeño empujón, que por supuesto les recomiendo. Daniel Kahneman tiene el libro acá traducido, que también les recomiendo, es que Pensar rápido, pensar despacio, que también vamos a hablar un poco de él. Fíjense, ¿no? Del 2002 al 2017 estamos con premios Nobel, que estamos hablando de lo mismo. De lo mismo habla Thaler, pero también introduce otro concepto que en un ratito vamos a hablar, que también es muy importante. Entonces, para contarles un poco algunas trampas. No les voy a decir que son infinitas, pero un alumno del doctorado el año pasado en la UBA dijo, mire, profesora, quiero hacer un inventario de todos los sesgos, así que voy a estudiar todo lo que puedo y le voy a traer acá la cantidad de sesgos que ya están. Y no les digo que fueron infinitos, pero fueron una cantidad, no me acuerdo, pero no sé, creo que más de 200 me presentó, pero algunos subsumidos en otros, ¿no? Que ya llegan a un detalle que en realidad esto es lo mismo que estoy diciendo en otro sesgo. Así que yo les voy a mostrar, porque bueno, esto del tiempo es tirano y no tengo tanto tiempo, los 2 o 3 que desde mi punto de vista son los que veo a diario en la parte profesional, o vi también, por supuesto, en esto de las Malvinas, y son los más comunes y son quizás los más perjudiciales. Para mí con respecto a las pymes, ¿no? Al empresario exitoso, que yo conocí unos cuantos, y ustedes seguramente también, y además en la vida real lo hacemos nosotros también. A ver, fíjense ustedes, el efecto de comprobación, los psicólogos le pusieron este nombre un poco más académico, pero en palabras digo siempre no académicas, es no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el efecto de comprobación, ¿cuál es? Bueno, estos se están peleando si es un 6 o es un 9, ¿no? Esta también es la percepción de que yo creo que es un 6 y el otro que lo mira al revés es un 9. El efecto de comprobación, entonces, ¿qué significa? Que yo tengo una creencia previa y que cuando viene una información y me asevera esa creencia previa, la ensalzo, le doy un lugar preponderante. Cuando en cambio viene una información que está en contra de mi creencia previa, trato de eliminarla, trato de boicotearla. Primero trato de no escucharla, matar al mensajero de la mala palabra, ¿no? A la mala noticia, no la mala palabra, la mala noticia. Y bueno, en este caso yo llegué a los documentos originales, para mí es el ejemplo paradigmático, porque alguien me dijo, hay un diálogo de Reagan con Galtieri la noche anterior a la ocupación, donde Reagan le dice exactamente todo lo que va a pasar y Galtieri no lo escucha. Por supuesto, el efecto de comprobación, ¿no? Había un traductor, ¿no? Él no conocía inglés, así que no podemos decir que sea un problema de idioma, pero le decía exactamente todo lo que pasó, que si no ocupábamos las Malvinas podíamos llegar a tener una soberanía compartida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que la Thatcher nos iba a responder con más fuerza y que ellos no nos iban a ayudar, Estados Unidos, y que además de no ayudarnos iban a ayudar a Gran Bretaña porque los unían lazos
lazos de la historia muy importante. Bueno, el efecto de comprobación, entonces yo creo que es un mecanismo que nuestra mente hace constantemente. Lo que pasa que, y ustedes hagan sus propios ejemplos, si yo sé entonces que lo estoy haciendo porque en realidad lo quiero igual, bueno, fíjense, y esto es lo que les quiero transmitir para que no les quede ninguna duda. Si yo sigo eliminando esa información que me contradice mi creencia previa, ¿ustedes entienden que no hay modelo que me ayude después a tomar la mejor decisión? Porque ya estoy desfigurando el conjunto que tengo bajo decisión. Por eso es tan importante conocer este tema y por eso es importante entonces compartirlo, hacernos de abogado del diablo de todo esto. El efecto anclaje es lo que empieza Kahneman, y cualquiera que empiece a leer de Kahneman habla de 2 o 3 sesgos, que es disponibilidad, representatividad y el efecto anclaje. El efecto anclaje tiene, digamos, 2 derivaciones. La primera que hizo él junto a un grupo de estudiantes, como en este caso, y le digo, a ver, ¿qué te parece? ¿La población de Turquía es mayor o menor a 18 millones de habitantes? Yo no estoy diciendo que esas cifras son ni está cerca de la población de Turquía. Y las respuestas en ese caso sería una normal, no una normal dibujada, achatada, sino muy cerca de los 18 millones, para menos o para más. Y en cambio, si le digo, en el mismo grupo o en otro grupo, ¿cuál es la mejor estimación de la población de Turquía al año 2020? Eso sería una normal achatada, porque me pueden responder lejos de cualquier valor, porque yo no dije ningún valor. Entonces, que saca como conclusión que la mente siempre ante la incertidumbre siempre se quiere anclar, se quiere como descansar de la incertidumbre porque molesta y entonces yo no dije que 18 millones era cerca de la población y sin embargo mi mente se ancló a eso, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con el efecto marco de repente, ¿no? Según cómo yo exprese una situación de decisión, mi mente se va a anclar a esa expresión o ese marco, ¿no? Entonces, cuidado, sepamos que son esos mecanismos inconscientes que de repente yo no puedo manejar. Cuando ahora veamos en una diapositiva, Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, dice justamente eso, que tenemos 2 mecanismos, que son el sistema rápido y el sistema lento. Que el sistema rápido es el que produce estas ilusiones cognitivas, estas trampas, y que cuando lo paso al sistema lento, que es el pensamiento, no lo reconozco. Entonces no lo elimino, no lo reconozco y por eso se dice que es algo negativo, ¿no? No quedan dudas de que esto es negativo porque me está desfigurando la realidad. Y otro que yo veo, sobre todo acá profesionalmente lo veo, en tantas reuniones, ¿no? Cuando estamos hablando del futuro y hay alguien que se encomendó a hacer un análisis y aparece con planillajes, no sé, del pasado, típico del gerente de ventas, ¿no? De comercialización ante un nuevo producto, y lo que hizo la competencia, lo que hicimos nosotros hace no sé cuántos años. Esto también se llama el síndrome del espejo retrovisor, ¿no? Que una vez más, como nuestra mente no quiere enfrentar esa incertidumbre, supongamos que no tiene nada donde agarrarse, ¿dónde va? Va al pasado. Y entonces estamos siempre extrapolando el pasado al futuro. Y eso es lo que estoy diciendo que está mal. Porque cuando digo a propósito en algunos cursos para hacerlos pensar que el pasado no existe, es historia, le tengo que dar la espalda, lo hago a propósito para que se movilicen. Yo digo, a ver, de repente en mis situaciones, yo necesito ir al pasado y buscar determinada información. No estoy diciendo, eso sería una cosa de inimputables estar diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no puedo pasar el pasado como está al futuro, porque ahí estoy haciendo el juicio de valor súper importante de que el futuro se va a dar como el pasado. Y hay un libro, para mí fue el disparador de elegir el tema de las Malvinas, que se llama Los usos de la historia en la toma de decisiones, donde muestran todas las historias de fracaso en Estados Unidos por justamente haber hecho analogías con el pasado.
Pero más allá de eso, lo genial de este libro es que cuando termina los autores dicen algo que es muy aconsejable. Cuando su mente lo lleve al pasado y tengan que analizar cosas del pasado, después tomen un papel y un lápiz y hagan 2 columnas. Una que diga similitudes y otra que diga diferencias. Y van a ver que muchas de las veces son más las diferencias que las similitudes. Entonces, cuidado con hacer del pasado pasarlo al futuro, porque eso no está bien. Y esto era también un tema de la trampa del sesgo, se me ocurrió porque lo pensé, la verdad. Pavesi, que era un gran orador, lo tiene escrito en uno de sus papers, nunca supe si era verdad o no, porque cuando le pregunté creo que me dijo que sí, pero bueno, hay que ver. Que cuando había entrado a trabajar y era muy joven, que no era profesional todavía, los amigos de la oficina le dijeron que fuera a comprar el billete de la lotería, que siempre comprábamos, ¿no? A fin de año, ¿no? Hace años, y bueno, él vino a la oficina muy contento de comprar y les dijo que él había comprado, elegido el 11.111 y que todos lo querían matar porque decía que era muy poco probable que eso sucediera y fuera el ganador. Entonces, por eso se me ocurrió hacer esto, de cuál comprarías, ¿no? Yo creo que el 80%, 90, 70, no sé cuánto diría, no, tiene más posibilidades el 13.249, cuando en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto, solamente para recordarles que al que les interese leer esto, en Estados Unidos todos los psicólogos se pusieron después a escribir paper sobre sesgos, sobre trampas, así que hay algunos muy divertidos, basta investigar un poco que los van a tener y van a sacar como conclusión lo que dijo Kahneman, y se los anticipo, que los que trabajamos más con números y trabajamos con probabilidades y trabajamos con estadísticas y con muestras, todavía estamos más sesgados. Todavía nuestra mente nos hace más trampas, así que no nos creamos que estamos libres de esto, porque según Kahneman estamos peor. Bueno, ¿por qué entonces es tan valioso conocer este tema? Bueno, es tan valioso porque hasta ahora, por lo menos, es la única receta, que no tiene mucho de receta, como para lograr estar trabajando sobre un universo que esté cerca de la realidad. Tomar lo que dice ahí en Colorado, acciones preventivas, ¿no? Tratar de saber que nuestra mente, por la emoción y por todo lo que estuvimos hablando, de repente me está desfigurando la realidad. Y como no tengo ninguna herramienta para ver cuánto estoy de cerca o de lejos, es valioso conocer todo esto. Los psicólogos, y como mejor representante Kahneman, en todo lo que nosotros investigamos, la verdad, como que no tomaron como objetivo hablar mucho de cómo tengo que desesgarme, ¿no? Cómo tengo que accionar. Por eso yo digo, la reflexión, el análisis, criticarme, si lo puedo compartir mejor, por eso se me ocurrió decir el tema del abogado del diablo. Ellos más siempre demuestran los errores que cometemos, pero no cómo lo puedo modificar. No se me ocurre que pueda haber otra manera que hacer esto. Por eso dije que alguno puede decir cómo, estoy en la teoría del infinito, ¿no? Yo me equivoco y me corrijo. Y yo soy el decisor. Si yo no estoy convencida de que hay algo que está mal en mi propio razonamiento, se me ocurre y me aventuro a decir que no va a aparecer la herramienta mágica para que yo pueda hacer una cosa diferente a esta. Por ahí me dicen, yo no lo vi, que hay algunas personas que hacen de repente cursos de coaching y que están haciendo así videitos y enfrentar a situaciones de decisión para ver si hay algún sesgo, porque ahora
parece que tomó más notoriedad este tema, ¿no? Entonces hay muchos de distintas disciplinas que están trabajando con esto, y bueno, eso también puede ser quizás, ¿no? De repente hacer alguna situación particular para mostrarle a alguien que está sesgado en algo. De todos modos, a mí me sigue acá la duda de que si le muestro otra situación de decisión, después ese decisor tiene que hacer el upgrade a su propia situación, así que no sé si eso puede llegar a funcionar o no, pero bueno, yo eso me llegó que existe, pero no los conozco. Bueno, ¿y qué dice Thaler de nuevo? Thaler de nuevo, hay una primer parte que habla, digamos, de lo mismo y que les cuento acá, empiezo al revés. Fíjense que habla de lo mismo de Kahneman y le puso nombres distintos, ¿no? Kahneman dice el sistema rápido y el sistema lento, y él puso el sistema, lo llamó sistema automático y sistema reflexivo. Esto es el sistema que tenemos, no diría instintivo, porque tampoco estamos acá con los impulsos, ¿no? Cuidado con esto, porque si estoy con un impulso, ahí no tuve proceso decisorio, no tuve nada. Si fue un acto impulsivo. Esto no es impulsivo, esto es algo que hay una parte, digamos, de mi razonamiento que no se puso en funcionamiento, pero no que es impulsivo, ¿no? Y en cambio el sistema lento, como dice Kahneman, y Thaler lo llama reflexivo, es el pensamiento más analítico, más detallado, y también podríamos decir que uno y otro va a diferenciar cuando las decisiones sean diferentes en cuanto a los valores significativos o a los valores que están en juego, ¿no? Bueno, ¿qué incorpora entonces Thaler? El famoso empujón. Nudge, que es acá la traducción, el empujón, no había otra manera de traducirlo, él empezó, y esto también va para reflexionar y mucho, él empezó a trabajar con los planes de jubilación en Estados Unidos y demostró que los individuos no estaban tomando la mejor decisión para sus jubilaciones. Y entonces se enfocó en las políticas públicas y fundamentalmente en la jubilación primero, y terminó diciendo, bueno, yo a las personas le tengo que educar, los tengo que informar, capacitar para que tomen la mejor decisión, y claro, los tengo que empujar, ahí apareció el nudge, ¿no? Porque si no, están eligiendo lo que de repente no es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, una vez más, está hablando de la percepción, está hablando del efecto marco, está hablando de todo lo que sabemos ya, ¿no? Un curso para un negociador que una vez invitamos me quedó en la mente, ¿no? Que dice, cuando estás negociando algo y querés exactamente lo contrario de tu adversario, igual empezá tu alocución diciendo usted tiene razón. Y diciéndole usted tiene razón, se va a aplacar y va a ser más cordial la negociación. Y entonces él acá habla de él, todo lo que hablamos ya, la percepción, y que influencia las decisiones, y por supuesto, es mi percepción, es la emoción. Y él hace foco en el modo en el que se presentan las alternativas. Habla mucho de la diferencia, que esto también lo hablamos, entre los seres humanos y el robot, y él lo llama econs, ¿no? Econs o los humanos. El econs acá con la teoría clásica haría tal cosa, y en cambio los humanos hacen esta otra cosa. Por eso se termina diciendo que nosotros somos los arquitectos de nuestras decisiones, como por ahí alguien dice que somos lo que decidimos, ¿no? Por eso se me ocurrió poner ahí esta maravilla de arquitectura que es la Casa Batlló y la Sagrada Familia, que no sé si conocen, pero la verdad yo la conocí no hace tantos años, y cuando las conocí dije, ¿cómo puede ser? Toda mi vida no había visto esto, que es una maravilla, ¿no? El arquitecto Gaudí en Barcelona, una cosa totalmente disruptiva, pero una cosa hermosa. Entonces, que somos arquitectos de nuestras decisiones, no hay duda.
se habla del paternalismo, ¿no? Que Thaler tiene un paternalismo. Y no puedo dejar de decir algo que, bueno, no es ser pesimista. Como dije en un momento, a mí me gusta ser realista, siempre y con Pavesi estamos muy preocupados de enseñar lo que se usa en la realidad, ese tener ida y vuelta, que la academia no esté separada de lo que es la realidad, eso no sirve. En la administración no sirve absolutamente. Entonces yo tengo un poco de temor a este paternalismo y al empujón, porque si es para el bien, estamos todos de acuerdo, y si no es para el bien, en lo que podemos leer de Thaler, no aparece esto, ni existe, por supuesto, al hablar de los planes de jubilación y de querer que la gente elija lo mejor, bueno, que se le empuja a la gente que elija lo mejor. Y yo no puedo dejar de pensar qué pasa si yo quiero que la gente elija lo peor. Y no puedo dejar de pensar tampoco que las empresas, con el tema de la comercialización, he tenido alumnos, que por supuesto no voy a hacer nombres, que son conocidos en el tema de marketing, y que me dicen, no hace falta que me lo dijeran, porque uno ya lo puede saber sin que lo digan ellos, que lo que yo quiero minimizar y anular, que son el tema de las trampas, cuando se trata de comprar un producto, una empresa lo tiene que trabajar en forma totalmente contraria, lo tiene que exacerbar para que se compre el producto que la empresa quiera. Los famosos, cuando uno entra al supermercado, que hay una montaña de compre, no sé, el saquito por 50, que está un 20% más barato, y si buscamos los 2 saquitos de 25, que vamos a tardar 1 hora en buscarlos, seguramente sean más baratos que comprar ese 50 con el 30% de descuento. Entonces, el empujón está muy bien, pero bien usado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el empujón o el nudge? Por supuesto, bien usado para el administrador, bien usado para el bien común, bien usado para la economía del bien común, para el medio ambiente, para lo social, y no solamente para ganar dinero. Pero cuidado, porque entonces, si nosotros somos influenciables para el empujón, y se sabe que es el empujón, acá hubo algunas cosas que ya sabemos que, bueno, en las políticas se sabe lo del empujón, ¿no? El famoso, cuando una revista dice, yo tengo que decir que no la quiero, y me la entregan. Entonces ya se sabe que el ser humano va a tardar más decir en algo que no quiere que en realidad comprarlo, ¿no? De repente me decían el ejemplo de compre ya, ¿no? Esto que en algún momento aparece en la televisión, que como querían aumentar las ventas, con la compre ya, ¿no? Que las operadoras lo están esperando, agregaron una frase y aumentaron las ventas no sé en cuánto. ¿Y qué frase pusieron? Si les da ocupado, vuelvan a insistir. O si no se pueden comunicar, o si nuestras operadoras están ocupadas, vuelvan a insistir, porque, y entonces, porque trabajan con la mente del consumidor que dice, uy, se está ocupado, entonces hay otros que están comprando, entonces voy a comprar más. Así que, bueno, esto está muy bien, pero hay que usarlo bien. Y, en definitiva, el empujón no es más que el efecto marco de Kahneman, pero usado, digamos, o exacerbado desde Thaler con las políticas públicas o con las políticas después particulares, bien usado y en el modo en que se presentan las alternativas, ¿no? Él hizo foco, digamos, a las alternativas. Bueno, y finalmente, esto que empezó con incertidumbre, percepción y realidad, les hice este cierre, digamos, porque, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un análisis exhaustivo de la incertidumbre, tengo que minimizar las fallas de mi mente en la percepción y esforzarme, estos últimos 2 van juntos, en conocer la realidad. Bueno, espero que esto les haya servido. Nos dejaste, Patricia, creo, no sé, más dudas que certezas, ¿no, chicos? Muy interesante para la reflexión. Tremendo. Sí, para más interrogantes, no para menos. Para más interrogantes. Está muy bueno. ¿Te puedo hacer una preguntita, Patricia? Dale. Bueno, en este triángulo de... Bueno, y métanse ustedes también, aprovechenla, Patricia. Tanto para responder. En el triángulo de la incertidumbre, la percepción y la realidad,
en la realidad que estamos, el COVID-19, ¿cuál de esos tres principios en esta realidad nos está representando la mayor trampa en nuestras decisiones hoy, frente a ese enemigo del que no sabemos nada? Sí, yo creo que lo peor de los tres en este caso es la incertidumbre. La incertidumbre que nos están mostrando en la información. Sí. Porque la información es como que te das cuenta que tiene de repente un solo objetivo, no es no tenés acceso a la información, a información que te podría llegar a reducir la incertidumbre. Es como que uno no llega a eso, y entonces la incertidumbre parece un monstruo que nos devora. Porque además en algunos puntos la sentís máxima, ¿no? Porque están hablando de valores que tienen que ver con la vida, con la supervivencia. Pareciera que es esto o la muerte, ¿no? Y entonces me parece que estamos todo el tiempo con situaciones tan extremas y ahí afloran además el miedo, las obsesiones y todo lo que en forma individual cada uno puede llegar a tener. Y a mí me parece que lo peor de todo es que las personas, muchos no se dan cuenta de cómo les está afectando, y en algunos casos me parece que no hay retorno, porque hay personas que ya están como realmente con problemas graves, y eso tampoco se dice, ¿no? O que vas a tener secuelas quizás en el futuro por el tema de una incertidumbre que no puedes manejar, no se puede manejar. Es verdad. La mejor manera de cómo hacer para que las tres, porque por el planteo de la decisión están las tres dando vuelta, ¿no? Es como que una empuja a la otra. ¿Cómo hacer para equilibrarla en esta realidad tan complicada? Sí, ¿cómo hacer? ¿Cómo vas a hacer para equilibrarla? La pregunta del millón acá es, ¿cómo tomás decisiones? ¿Cómo tomás vos decisiones ya específicamente, no en la pandemia o post-pandemia? La famosa disyuntiva de vacuna o no vacuna. Vos te preguntaste, me parece que muchas personas están con la trampa de, como eso es la muerte, entonces no me pregunto demasiado, y como hay tanto empujón a que vos te vacunes, no, entonces lo haces tipo certeza. Me tengo que vacunar y listo. Y como en mi mente no me sentiría tan angustiada de tener esa decisión, me sentiría tan angustiada que entonces no me pregunto nada. Tendría que preguntar tantas cosas, ¿no? A los médicos, digo yo, ¿cómo estoy yo? ¿Qué le parece? ¿Cuáles son las condiciones adversas de cada uno? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Toda esa información no existe. Y entonces yo me doy cuenta, ¿no? Bueno, tenés que vacunarte y punto. Y bueno, eso, claro, yo estoy metida en esto de hace tantos años que, bueno, yo no lo estoy haciendo eso, pero no por eso quizás no estoy angustiada, porque soy el bicho raro que está preguntándose, y el que todos me miran con cara como medio de estralunada, porque digo que yo no me anoté y que yo no me voy a vacunar, y no tengo problemas en decirlo. Hasta ahora estoy muy convencida de que no me voy a vacunar. Y lo que estoy haciendo es aumentando mi sistema inmunológico, y prefiero quizás, no sé, tener la visita que espero que no tenerla, y si la tengo del bicho que sea leve y no inocularme una cosa que yo no estoy convencida. Pero eso es angustiante, y entonces no muchas personas pueden aceptar eso. Es más fácil, y acá volvemos a lo que decía en esa diapositiva, lo reduzco a la certeza, porque no lo puedo manejar. Perfecto. Pero bueno, es angustiante. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy especial, angustiante, donde la incertidumbre para mí es como que
Se hizo casi máxima, ¿eh? Se hizo máxima. Y entonces, ¿cómo decidís? ¿Cómo decidís? ¿Cómo decidís? Claro, y entonces, por ejemplo, las restricciones serían la teoría de Nash en sentido negativo o positivo, por ejemplo. El empujón. Y sí, claro que sí. Bueno, te pusiste a pensar, Thaler habla de todo lo positivo, en ningún Claro, Thaler habla Claro. del empujón, que él dice, es proteccionista, pero es positivo. Claro, el paternalismo. Es paternalista, como el Estado, pero es positivo. Claro, y nosotros con nuestra historia, argentinos, latinoamericanos, y con lo poco mucho que sabemos, ¿estamos tan tranquilos de que ese paternalismo va a ser bueno? La disyuntiva de los chicos al colegio, los colegios cerrados. Exactamente. ¿Cuál es la información? ¿No deberíamos estar manejando las estadísticas, en este caso, de qué pasó, reviendo los protocolos de cada escuela? Hacer hincapié en eso, no estar como una burbuja, sí o no. ¿En función a qué sí o no? Si no me das información, ¿qué tengo que tirar la moneda? ¿Qué voy a...? Eso no tuvimos tiempo de decirlo, pero cuando yo tengo un poco más de tiempo, digo que el modelo de decisión y todo lo que dijimos tiene sentido si mi mente, los valores en juego son importantes y me siento convencido de hacer un análisis. Ahora, si yo por H o por B soy una persona que, como dicen algunos estadistas, que para tomar las decisiones se iban a tirar las cartas, o hago algún mecanismo, no sé, esotérico de caminar bajo la lluvia, que me aparezca un gato negro, o no sé, o me pongo en la esquina a tirar la moneda, el sistema no me sirve, el modelo de teoría de decisión no me sirve. Si yo internamente creo que la decisión es otra, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque no quiero pasar por la angustia de esa decisión. Hay un libro que decía que un ser humano se sentía de ficción, ¿no? Tan desorientado al tomar decisiones que empezó a tirar un dado, y era el dado que le respondía. Y sin llegar a ese extremo, ¿no hacemos a veces eso nosotros? No sé, con nuestra pareja o con un amigo, hacemos decidir al otro y después para decir, ¿ves? Yo te dije, ¿ves? Que no había que hacer eso. Tenemos mecanismos conscientes o inconscientes, ¿no? Porque tomar la responsabilidad de la decisión no es una cosa trivial. Entonces, ¿quién se siente cómodo con la escuela sí, la escuela no, tirando la moneda? Y parece que tiramos la moneda. No sé, porque por lo menos, bueno, los medios que tenemos no ayudan tampoco, ¿no? No ayudan. Acá hay personas, hay biólogos que dicen, ¿no sería el momento que escuchar para la persona común que quizás no accede a cómo tiene que hacer su vida para aumentar su sistema inmunológico, qué tiene que comer, qué tiene que hacer, qué tiene que estar haciendo todos los días, que no es estar encerrado, porque no nacimos para estar encerrados, y hay que cuidarse. Entonces, bueno, no sé, hay cosas que no se entienden, y además yo decía hasta ahora, y hasta me cuido de decirlo, porque no sé, no creo que no podría explicar esta realidad. Cuando yo... Antes de la pandemia yo decía, cuando hay algo que no entiendo o que me parece que alguien está tomando la decisión equivocada, yo tengo que preguntarme cuál era el objetivo de ese individuo para tomar esa decisión. Por eso, hoy tampoco lo dijimos, no era el caso, pero que nunca puedo calificar una decisión con mis valores, con mis razones, con mi pensamiento. Por eso que el decir se tomó mal o bien la decisión, no existe en este contexto de la teoría de la decisión. ¿Por qué? Porque es el decisor que puso los valores y que puso su percepción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo no puedo decir está bien o está mal. Yo tendría que meterme, como decimos comúnmente y vulgarmente, en las zapatillas del decisor para saber si hizo bien o hizo mal. ¿Se entiende esto? Claro, y entonces en este caso hay cosas que no se entienden y no entiendo también cuál es el objetivo. Entonces yo decía, cuando hay algo que no entiendo es porque hay objetivos que están ocultos o el que está tomando una decisión es un inimputable. Y acá, la verdad, nadie es inimputable. Y entonces quizás hay otros objetivos, porque hay cosas que son ambiguas, que son contradictorias. Entonces te quedás con la duda, la famosa signo de pregunta que cada vez se hace más grande, porque no se entiende. Y
los objetivos y brillan por su ausencia. ¿Quién habla de los objetivos? ¿Quién habla del futuro? ¿Quién habla de saber qué es lo que pasa? El otro día escuché en un estudio en Gran Bretaña, así al pasar, que dice que ya hay problemas con los niños, creo que no sé si de 5 años o de 6 años por no haber ido a la escuela, que tienen problemas de comunicación. Bueno, así son flashes de cosas, pero que no están sistematizadas, no están informadas como corresponden, ¿no? No sé, hay muchas contradicciones, muchas contradicciones. Qué interesante, Patricia. ¿Qué preguntas le quieren hacer, público? No, Adri, perdona, yo lo que quería decir, la verdad que estuvo hermosa toda la charla y todo el debate, pero Hernán, que es el que armó la reunión, tiene que cerrarla porque hay clases. Así que tenemos no quiero interrumpir, por favor, podemos hacer 5 minutos más, por favor. Con lo que me quedé, que lo voy a pensar, es que después de la charla de Patricia, todo lo que hablamos hoy en el IATA no tiene sentido, porque Patricia dijo algo que es verdad, que cuando más estadísticas tenemos, cuando más estadísticas hacemos, más sesgo tenemos. Así que estamos al horno, chicas. Genial, Patricia. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Kahneman, eso no lo dije yo. Lo dijo Kahneman. Bueno, muchísimas gracias, le doy muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Me alegro que les haya gustado. Sí, la verdad estuvo muy bueno, muy interesante. Le doy, Hernán, el final a vos. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo y suerte mañana en la culminación de esta semana. Bien, un aplauso. Mil gracias, Patricia. Gracias. Muy lindo, Muchas muy bueno. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.